Buen día, un gusto saludarles. Acá José Araguainamo, fundador de Yalutech, partner de Yalo, de hace muchos años, amigo de la casa. Me acompaña Santiago Lara. Vamos a ver, Santiago, si lo digo bien. Digital Farming Strategy Lead de Bayer. Igual, como digo, amigo de la casa desde hace ya años. Vamos a charlar un poquito y a cambiarnos el sombrero de industria. Vamos a hablar de un tema que personalmente me apasiona mucho y es en el área de agribusiness o agricultura. 160 años tiene Bayer como empresa. Entiendo que 100 de esos años están acá en México, con un rol muy relevante. Entonces, bienvenido, Santiago. Cuéntanos un poco de tu rol en Bayer y qué haces desde tu área de impacto en Bayer, como para dar un poquito de contexto al público. No, bueno, por supuesto, pues muchas gracias por la invitación, José. Equipo de Yalo, es un placer estar con ustedes platicando un poco nuestra historia. Quizás a Bayer lo conocen como una empresa de salud, ¿no? Pero tiene una vertical de agrícola que es igual de importante que la de salud. 100 años en México, mucha tradición. Sin embargo, se crea una nueva área para poder innovar, traer una nueva propuesta de valor al cliente, donde podamos dar una mejor experiencia. Y en este caso poder llegar más de cerca al agricultor, ¿no? Con quien hoy, si bien es mi cliente final, tenemos poco acercamiento. Y pues ahí vimos la oportunidad de poder utilizar WhatsApp como esta herramienta de comunicación directa hacia ellos, aprender de ellos, pero sobre todo generarles acceso, ¿no? Generar acceso a información y eventualmente a lo que se venga. Y qué interesante cambiarnos un poco el sombrero a una industria sumamente tradicional. Creo que el caso que vamos a revisar ahorita los reafirma como pioneros, no solo en este tipo de tendencias, sino en la industria. Cuéntame un poquito cómo Bayer visualiza la innovación, cómo se enfrentan a este tipo de retos y cómo, si está escrito en el ADN de Bayer, cómo lo afrontan. Sí, bueno, ¿no? Yo creo que como toda innovación hay retos, ¿no? Hay que romper barreras, hay que romper status quo. Sin embargo, Bayer al final trae la innovación en su ADN, ¿no? A través de sus productos. En este caso, cuando empezamos a modelar servicios digitales que queremos llegar, se crea una nueva área, una especie de incubadora, lo cual nos ha generado mucha flexibilidad de poder operar, de poder meternos al agua como mencionaron, a veces sin saber qué tan profundo, qué tan frío está, pero para poder experimentar y aprender y volver a crear. Eso nos ha ayudado de alguna forma en relativamente poco tiempo tener una llegada muy interesante a un mercado que es pues, prácticamente atomizado, ¿no? Un agricultor del norte, del sur, son completamente distintos sin importar quizás que sea el mismo cultivo. Entonces las experiencias que se tienen que construir en cada uno de ellos tienen que ser claramente diseñadas para generarles un valor a su punto de dolor, ¿no? Y es ahí donde nosotros nos hemos convertido a través de alianzas estratégicas junto con ustedes, instituciones, hemos logrado poder crecer el canal, aprender, pero sobre todo visualizar que la información está generándole un beneficio, en este caso al agricultor. De acuerdo, y pensemos ya, y casualmente nos hicieron un intro en el panel anterior de Nestlé, sobre todo en los temas de cultivo, un poco el enfoque que tienen que tener las empresas. Cuéntame, en ese descubrimiento de cuál era la estrategia ideal o el approach ideal, ¿por qué pensaron en WhatsApp? Y cuéntanos un poco, vamos a ver, aquí si me pueden poner el fondo un poco para que conozcamos acerca de Cultivot, que es el proyecto que tú lideras, ¿verdad? Claro, creo que lo más importante aquí es identificar las tendencias y de alguna forma saberlas navegar, ¿no? Sabemos ya casos de éxito que tienen, ¿no? Con los tenderos principalmente, y veíamos que ese caso de éxito quizás hoy Bayer no se encontraba listo para probarlo. Eso no significaba que pudiéramos experimentar con una nueva forma de utilizar el canal. En este caso, pues vimos la oportunidad de utilizar WhatsApp, ¿no? Ya sabíamos que nuestros distribuidores, asesores hablaban con el cliente, pero no necesariamente les llegaba la información que Bayer les quería proporcionar. Y nos tenemos que poner a pensar un poco en el agricultor, ¿no? Es esta persona que vive completamente fuera de la ciudad, en donde la conectividad es mínima, ¿no? Ya no estamos hablando de 5G, ¿no? Estamos hablando de quizás 3G, una rayita. Estamos hablando de que él mismo paga sus paquetes, ¿no? Con quizás Amigo, con el plan que seleccione, es un costo para él. Las barreras de entrada que tienen, ¿no? Son teléfonos de baja gama y quizás no están, digamos, todavía digitalmente educados, donde una aplicación
donde para nosotros pudiera ser muy lógico su uso, el mismo agricultor no lo ha adoptado. Entonces, en este medio WhatsApp es una plataforma que ellos ya utilizan. Hablan con sus amigos, con sus familiares, en algunos casos, ¿no?, con sus clientes. Entonces, esa fue la forma de poder entender que era un canal que minimizaba todas las barreras de entrada y le ayudamos al agricultor un poco a cuidar su economía en un canal que él ya conoce. Y qué interesante también que nos contaras un poquito del proceso hablaban en el panel anterior que era como un tipping point donde, bueno, primero hay que apostar a la tecnología, entender y dejar que la tecnología, el canal hable, nos entregue datos. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de convencimiento, un poco ir permeando en diferentes áreas de la empresa y qué impacto está generando este proyecto ahorita. Sí, bueno, pues en este caso en el manejo de datos se vuelve pues, crítico, ¿no? Realmente apenas estamos entendiendo quién es nuestro cliente. Tenemos información muy generalizada sobre el mismo, pero ya cuando lo vemos a ciertos nichos de ciertos países, a ciertos cultivos, nos empezamos a dar cuenta que el punto de dolor es completamente distinto, quizás en una distancia de 20 kilómetros. O sea, aquí lo que estamos buscando es traer insights a las marcas, sobre todo, no tanto desde un ángulo quizás de venta en el corto plazo, sino de acceso a información, ¿no? Hemos aprendido que un agricultor que toma decisiones informadas puede elevar su productividad. Y esa productividad significa una mejor calidad de vida para él, para su familia y para la comunidad en la que él habita. Entonces, esa es como que realmente la razón por la cual hoy estamos innovando con Cultivot. El día de mañana, pues nuevos casos de éxito vendrán. Y conversando en algunas de las charlas que hemos tenido y por lo tanto nos apasiona mucho este proyecto, es realmente el impacto que está generando la tecnología al llegar a un actor fundamental prácticamente de todas las industrias. Decíamos que transversalmente y lo loable de la labor del agricultor, cómo está impactando la vida de estas personas. O sea, no sé si han tenido alguna estadística en temas de productividad, de impacto real en la vida de estas personas. Sí, bueno, para darles, sabemos que vivimos en un mundo muy cambiante, ¿no? Cambio climático, incremento poblacional. Eso crea un ambiente de mucha incertidumbre en la agricultura, donde el agricultor de alguna forma tiene que estar asumiendo muchos riesgos en su toma de decisiones. Lo que hemos aprendido es que cuando un agricultor toma decisiones, en base a información que nosotros podemos darle acceso, solamente con eso puede aumentar su rentabilidad, ¿no? Eso genera de alguna forma mayor productividad, mayor producto, mejor calidad, y eso va para toda la cadena. Nosotros como consumidores finales nos vemos beneficiados en retail al agarrar, digamos, quizás un producto en el estante con buena calidad, pero si hay buena oferta, los precios van a bajar. Entonces se vuelve una economía circular que todo empieza desde la agricultura. Entonces nosotros queremos ser, digamos, los impulsores de no olvidarnos que prácticamente toda cadena de valor empieza ahí. Y te hago otra pregunta un poquito en esa onda de la disrupción en la industria, y veíamos en las primeras exposiciones mucho el uso de la inteligencia artificial, y quiero que le cuentes un poquito al público hasta dónde estamos llegando en el proyecto con el uso realmente de esta inteligencia artificial generativa y cómo crees que eso va a impactar el mercado. Claro, a nivel organizacional es muy complicado, como saben, estar generando muchas conversaciones, no muchos flows sin que el usuario se pueda perder. Incluso la carga operativa o costo para la organización pues no es rentable. De alguna forma esta tecnología nos podrá ayudar a simplificar nuestros procesos y a empezar a abrir múltiples mercados segmentados en diferentes países en simultáneo, ¿no? Entonces ese es el gran potencial. Lo segundo es, y creo que lo platicamos el día de ayer, a veces no sabemos qué oportunidades tenemos enfrente hasta que nos sentamos con las personas correctas en la conversación. Nosotros fuimos a platicarles al Instituto de Café de Honduras sobre cómo podemos nosotros favorecerles en un servicio de comunicación a sus casi 100,000 caficultores. Y la verdad es que nos dijeron, está padrísimo tu caso, pero la verdad es que tengo un problema más grande. La Unión Europea está con su nueva regulación, a partir del 2025, va a dejar de importar productos que generen deforestación, y nosotros no tenemos una solución de cómo poder arreglar esto en Honduras. Para darles un poco la magnitud, el cultivo de café en Honduras es aproximadamente 8 o 9 puntos del PIB. Entonces imagínense que el 50% de ese producto que sale a Europa pues ya no sale. De alguna forma indirectamente va a haber más oferta local, el precio se puede caer y genera, digamos, un problema pues ya económico. Nosotros logramos darle la vuelta y no nos quedamos sentados diciendo, bueno, pues eso es lo que yo te ofrezco, ¿no? Nosotros creativamente utilizamos WhatsApp en este caso, y bueno, si ellos nos empiezan a compartir su geolocalización como compartimos las ubicaciones, vamos a ser capaces de geolocalizar
las más de 100,000 parcelas que tú tienes de cultivo y en ese proceso poder hacer certificaciones de deforestación para que ustedes como organización y sus caficultores puedan seguir exportando. Entonces, esto es algo que pasó hace 2 meses, que hoy ya va a ser una realidad en unos días y es algo que pues nunca pensamos capaces cuando inició este proyecto que íbamos a poder hacer. Y eso es lo que nos inspira a pensar que en el futuro seguiremos generando este tipo de historias. Y no es una pregunta menor el hecho de que Bayer, siendo una empresa tradicional, haya incursionado en esto. ¿Qué pasa si no lo hubieses hecho hace un par de años o cuando el proyecto todavía no tenías claro el horizonte? ¿Qué hubiese pasado? No hubiéramos estado listos, ¿no? Creo que al final han sido 2 años de prueba y error, de conocer. Ustedes han sido un socio estratégico muy importante para nosotros, al igual que Yalo, porque nos han acompañado en el camino, nos han abierto las posibilidades que otros jugadores en el mercado están jugando. Y de alguna forma la industria agrícola viene un poco rezagada y eso nos da un poco la oportunidad de aprender de otros ejemplos. Entonces, el haber metido el famoso pie a la alberca, el haber echado el clavado, es decir, pues echémonos a los desconocidos, sabemos que la tendencia va para allá, sí, sabemos que nuestra hipótesis es acercarnos al agricultor y esto es lo que nos va a dar escala, va a ser, digamos, el end goal. Ahora, los casos que hemos estado construyendo en el camino, más bien los hemos aprendido poco a poco conforme hemos ido navegando. Y cuéntame un poco la visión ya, ¿qué potencial ven ustedes como organización? No hay una inversión, digamos, sin un retorno. ¿Cuál ven ustedes que es realmente, poniéndolos el sombrero de una industria muy tradicional como Bayer en la parte de agribusiness, cómo ven ese potencial? Hijo, creo que el potencial viene por muchos lados. Puede venir desde un ángulo de eficiencias internas, de cómo podemos utilizar el canal. Hemos realizado encuestas, por ejemplo, que en el pasado tomaban meses, a una alta inversión, a un mercado segmentado, y ahora con el canal somos capaces de hacer a través de un push notification a 90% del costo de lo que antes lo hacíamos, en quizás 24 horas ya tener un pulso de mercado que nos podemos eficientar. Eventualmente temas, por supuesto, de comercio, cómo podemos conectar con nuestros distribuidores para un tema de resurtido y luego eventualmente con el agricultor para que se genere como un B2B2C, es otra de las oportunidades, pero creo que mucho también viene sobre cosas que hoy no visualizamos, ¿no? Es un tema de generación de datos y de escalamiento. Nosotros vemos al canal como una especie, no sé quién ve el americano, pero de coreback, ¿no? Una especie donde para el usuario se convierte, al agricultor, el punto de referencia de información en el mundo agrícola y nosotros seamos capaces de conectarlo con una solución, ya sea de Bayer o del ecosistema AgTech, porque sabemos que al final Bayer no tiene todas las respuestas. Tenemos que generar colaboraciones en vista de que el productor encuentre su solución. De acuerdo. Y por último, o sea, yo escuchándote pensaría de que tienes años en este tema, ¿verdad? Entonces, obviamente hay un proceso, cambios culturales en la empresa. ¿Qué recomiendas a quizá otra empresa de otra industria que está muy lejos de la tecnología, disrupciones y estas conversaciones? ¿Qué le aconsejas a ellos para afrontar un proyecto como este y sobre todo el punto de vista organizacional? Claro, pues bueno, en nuestro caso creo que fue identificar primero qué es lo que queríamos lograr, ¿no? En este caso era acercarnos al agricultor. Segundo, encontrar el mecanismo, WhatsApp. El tercero fue quién es el socio estratégico con lo que los podemos hacer, ¿no? Y en este caso fue cuando tocamos la puerta de Yalo porque identificamos casos de éxito en otras industrias que nos gustaba mucho, sobre todo la flexibilidad de cómo un bot había madurado en el tiempo, que nace con una oportunidad o con una propuesta de valor, pero con el tiempo va adoptando o migrando hacia algo más complementario. Entonces, eso es lo primero, ¿no? O sea, al final busquen a su socio correcto estratégico, ellos los van a guiar. Bayer no es una empresa tecnológica y no somos expertos en canales conversacionales, pero cuando llegas con las personas correctas, con consultores más que proveedores, es donde logras realmente ese impacto. El segundo es, pues vayas acostumbrando a nadar contracorriente, ¿no? Al final, vivir incluso un poco en una especie de incubadora nos da agilidad, pero no estás, digamos, directamente conectado al negocio base. Entonces, ir nadando contracorriente de alguna forma puede generar frustración, pero es la realidad de un equipo de innovación y de proyectos. Si estás generando o si estás sintiendo que vas en contra, seguramente estás haciendo un buen trabajo, porque es al final algo que está disrumpiendo no solamente el negocio, potencialmente la industria. Bueno, personalmente, Santiago, quiero felicitar a Bayer y les pido un aplauso para esto que está generando tanto impacto en una industria indiscutiblemente poderosa para todos y
te felicito así personalmente por haberte enfrentado a los retos y navegado toda esta tempestad como capitán que decían en el panel anterior, y un gusto tenerte con nosotros, Santiago. Te agradezco, José, y gracias por la invitación. Gracias.